El primer disparo rasgó la noche como un trueno seco, espantando a una bandada de pájaros que salió volando hacia el cielo oscurecido sobre Alta, Utah. Lyria Venn se apoyó contra la pared áspera del Saloon Golden Spur, con el corazón golpeándole el pecho mientras las risas toscas y el sonido de botellas rotas escapaban por las puertas vaivén. Era junio de 1876, y el pequeño pueblo minero vivía un auge de plata que atraía a buscadores, tahúres y gente problemática de todos los rincones del territorio. La localidad había surgido casi de la nada, acurrucada bajo la sombra de las montañas Wasatch, con una única calle polvorienta bordeada por edificios de madera levantados a prisa. En el centro se alzaba el Golden Spur, con su fachada pintada y la música de piano que invitaba a los mineros a gastar el dinero ganado con tanto sudor. Lyria llevaba apenas 2 semanas en Alta, tras aceptar el puesto de maestra para las pocas familias que habían decidido echar raíces en aquel lugar en ebullición. A sus 22 años, había dejado atrás la comodidad de Boston, impulsada por un deseo de libertad que había escandalizado a sus padres. Con su cabello castaño recogido bajo el sombrerito y el vestido azul sencillo cubierto por un chal práctico, solo pretendía comprar unas provisiones y regresar a su pequeña cabaña antes de que cayera la noche. Ese plan se desmoronó en cuanto 3 mineros borrachos la vieron entrar en la tienda anexa al salón. «Vaya, ¿y esta muñequita tan bonita?», balbuceó uno, bloqueándole el paso mientras ella intentaba salir con sus paquetes. «¿Por qué no te tomas un trago con el buen Brant Coyle?» «No, señor. Necesito volver a casa», respondió Lyria con firmeza tratando de esquivarlo. Pero Brant y sus compañeros tenían otros propósitos. La empujaron hacia la puerta que conectaba con el salón, guiados por la necedad que les daba el alcohol. Ahora estaba arrinconada junto a la barra, rodeada por los 3 que formaban un semicírculo, mientras los demás clientes la miraban sin ganas de intervenir. El cantinero, un hombre rechoncho de bigote retorcido, se encogió de hombros cuando ella buscó su ayuda. No iba a meterse. «He dicho que no quiero un trago», repitió Lyria, intentando que la voz no le temblara. «Déjenme pasar, por favor». Brant Coyle, ancho de hombros, con la barba descuidada y los ojos rojos, le dedicó una sonrisa torpe. «Anda ya, maestrita. Un traguito no te van a hacer daño. Igual hasta te quita lo tiesa». Las carcajadas de sus amigos llenaron el aire. Uno intentó tocarle el cabello, y Lyria le apartó la mano de un manotazo. «No vuelva a tocarme», espetó, con su acento de Boston haciéndose más evidente por la rabia. «Uy, qué finita habla», se burló el más bajo, ajustándose el sombrero mugriento. «¿Te crees mejor que nosotros?». El más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, avanzó otro paso. Una recién llegada debería saber ser más amable. El miedo empezó a subirle como un nudo a la garganta. Las pocas mujeres del lugar, chicas de compañía, ni la miraban, y los hombres preferían no meterse. Instintivamente, su mano buscó el pequeño bolso donde llevaba la diminuta derringer que su padre, Edran Venn, le había insistido en traer. Pero sabía que sacarla solo empeoraría todo. De pronto, las puertas vaivén chocaron contra el marco y el bullicio se detuvo por un instante. Una figura alta se recortó ante el resplandor del atardecer, con el polvo del camino arremolinándose entre sus botas. Cuando dio un paso hacia la luz de las lámparas, Lyria distinguió a un hombre de unos 30 y pocos, piel curtida por el sol y ojos del color de una tormenta lejana. Un destello metálico en su chaleco reveló una estrella. Era Rafe Thornwell, el sheriff. Con una mano descansando en la pistolera, escrutó la escena con calma tensa. ¿Pasa algo aquí?, preguntó con voz baja, firme. Brant Coyle se giró, tambaleándose un poco. «No es asunto tuyo, Rafe. Solo charlamos con la nueva maestra». La mirada de Rafe encontró la de Lyria, notando su postura rígida y el rincón donde la tenían acorralada. Sin apartar los ojos de ella, volvió a hablar. «Parece que a la señorita no le agrada su compañía, Brant. Ella no ha dicho nada.
gruñó el minero de la cicatriz, aunque retrocedió un paso frente a la mirada del sheriff. Rafe avanzó despacio, sin prisa, pero con ese tipo de autoridad que no necesita gritar. No le hace falta decirlo. Luego miró directamente a Lyria, y su expresión se suavizó apenas un instante. Ella está conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lyria sintió alivio y desconcierto mezclados. No conocía a ese hombre, pero su presencia inspiraba una confianza inesperada. Brandt soltó una risotada nerviosa. ¿Desde cuándo Rafe Thornwell se mete con maestras? Pensé que estabas ocupado cazando bandidos, no faldas. El gesto del sheriff no cambió, pero Lyria vio cómo su mano se acercaba un poco más a su revólver. Cuida cómo hablas, Brandt. La señorita Ben está bajo mi protección, así que será mejor que tú y tus amigos busquen otro sitio. El silencio tenso duró apenas unos segundos, aunque a Lyria le pareció eterno. Finalmente Brandt escupió cerca de las botas del sheriff. Vámonos, muchachos. Aquí sobran las delicadas. Le lanzó a Lyria una mirada cargada de resentimiento antes de alejarse. Sus compañeros lo siguieron, murmurando. Cuando ya estaban lejos, Rafe se volvió hacia ella. ¿Se encuentra bien, señorita Ben? Lyria asintió, soltando al fin el aire que llevaba atrapado en el pecho. Sí, gracias. Se acomodó el chal, buscando recomponer un poco su dignidad. No pensaba, quiero decir, solo venía a comprar unas cosas. No tenía intención de entrar al salón. El murmullo salió de los labios de Lyria Ben, casi como una disculpa. La tienda cierra temprano los sábados, añadió. Rafe Thornwell inclinó la cabeza con un gesto tranquilo. Marron Tate lleva los dos negocios, ya sabe cómo es esto por aquí. No siempre es lo más seguro para una mujer. Sus ojos bajaron hacia los paquetes que ella había dejado caer al suelo. ¿Quiere que le ayude a llevarlos? Está oscureciendo. Lyria dudó. En Boston, jamás habría aceptado la compañía de un desconocido. Pero aquel ya no era su mundo. Sería muy amable por su parte, Sheriff Thornwell. Él tomó los paquetes sin esfuerzo. Llámame Rafe, la corrigió con suavidad. Todos me llaman así. Mientras avanzaban hacia la salida, el cantinero levantó la voz. Oye, Rafe, ¿quieres lo de siempre? Rafe negó con un leve movimiento de cabeza. Hoy no, marrón. Procura que esos tres no armen más jaleo, o acabarán en los calabozos hasta que se les pase la borrachera. Al salir, el aire fresco le enfrió las mejillas aún ardiendo por la tensión. La calle principal de Alta se extendía iluminada por lámparas de aceite colgadas frente a las cantinas y tiendas. Unas cuantas monturas descansaban junto a los postes, y más allá se dibujaba la silueta de la pequeña iglesia donde ella enseñaba entre semana. ¿Dónde se está quedando?, preguntó Rafe, adaptando su paso al de ella. Orrin y Maela Hux me alquilaron una cabaña detrás de su casa, respondió Lyria. Está justo pasando la herrería, en las afueras. Rafe asintió. Sí, lo ubico. No queda precisamente cerca. Caminaron unos metros sin decir nada. Solo se oía el piano lejano del salón y el crujir suave de sus botas sobre la tierra. Lyria le lanzó una mirada discreta. A pesar de su aparente calma, él observaba cada rincón de la calle con la atención de quien nunca baja la guardia. Quiero darle las gracias como se debe, dijo por fin. Esos hombres no pensaban dejarme en paz, y nadie parecía dispuesto a ayudar. Rafe frunció un poco el gesto. Alta aún trata de comportarse como un pueblo decente, comentó. Llegan familias, un templo, tu escuela, pero las minas atraen de todo, y no todos respetan la ley. La miró de reojo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 semanas mañana, contestó ella. El gobernador del territorio organizó enviar maestras a los asentamientos nuevos. Yo me ofrecí. Una ligera sonrisa cruzó los labios del sheriff. Por tu acento, vienes de lejos. ¿De Boston? ¿Sí? Se sorprendió de que lo adivinara tan rápido. ¿Es tan evidente? Pasé un tiempo en Massachusetts,
explicó él con un matiz de nostalgia en la voz. Tu acento me trae recuerdos. Tomaron una calle más estrecha donde vivían los residentes más establecidos. El herrero, el médico, algunos comerciantes. Si puedo preguntar, Rafe. Lyria se detuvo un poco. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que yo estaba contigo? Entiendo que querías ayudar, pero... Él frenó de golpe y se giró para mirarla de frente. A la luz tenue que salía de una ventana, ella pudo ver que su expresión era seria. Fue la manera más rápida de que se retiraran sin armar escándalo, explicó. Hombres como Brand Coyle solo respetan un par de cosas, y la reclamación de otro hombre suele ser una de ellas. Su voz se suavizó. Perdona si te incomodó. No, dijo ella enseguida. Fue inteligente, y te estoy agradecida. Rafe retomó la marcha. Sería mejor que evitaras ir a la tienda al atardecer. Por la mañana suele haber menos mineros, y Marrón está lo bastante sobrio para atender como se debe. Lo tendré en mente, prometió Lyria. Pero no vine al oeste para esconderme. Vine para valerme por mí misma. Él soltó una risa breve, sincera. Hace falta valor para dejar Boston por un sitio como Alta. La mayoría de mujeres que llegan ya tienen marido, o vienen buscándolo. Yo no soy una de ellas, respondió Lyria con firmeza. Vine a enseñar, no a buscar esposo. Llegaron a la cabaña, pequeña, bien cuidada, con un jardincito y una cerca baja recién pintada. Un farol colgaba en la entrada, cortesía sin duda de Maela Hux, para que no volviera a casa a oscuras. Aquí vivo, dijo Lyria, deteniéndose junto a la verja. Rafe le entregó los paquetes. Entra y cierra bien. Alta es tranquila, pero nunca está de más ser precavida. Sus manos se rozaron, y Lyria sintió un calor inesperado que le recorrió los dedos. Gracias otra vez, Sheriff. Le debo mucho. Sus miradas se encontraron unos segundos más de lo necesario. No me debes nada, murmuró él. Solo cumplo con mi trabajo. Se inclinó con un gesto respetuoso. Buenas noches, señorita Venn. Buenas noches, susurró ella mientras él se alejaba, su silueta perdiéndose lentamente en la oscuridad. Dentro de la cabaña, Lyria encendió una lámpara y dejó los paquetes sobre la mesa. Aún le temblaban las manos. No sabía si era por el susto en el salón o por aquella aparición inesperada que había cambiado el rumbo de la noche. Se acercó a la ventana buscando algún rastro de Rafe Thornwell, pero ya no estaba. Suspiró y empezó a colocar sus compras: papel y lápices para los alumnos, café, azúcar y un pequeño frasco de jabón de rosas, su único capricho. Aún así, su mente volvía una y otra vez a la mirada serena del sheriff y a la manera confiada en que había dicho que ella estaba con él, aunque solo fuera una artimaña. Solo hacía su trabajo, se dijo en voz baja, intentando calmar el extraño temblor que sentía en el pecho cada vez que recordaba su voz. Alta era un pueblo pequeño y, tarde o temprano, Lyria Venn sabía que volvería a cruzarse con él. Aún así, no había venido al oeste para distraerse con un hombre de mirada intensa y estrella en el pecho. Tenía un puesto que ganarse, niños a los que enseñar, y una vida nueva que construir por su cuenta. Pero, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar preguntarse qué recuerdos de Boston cargaría Rafe Thornwell, y por qué alguien con esa manera educada de hablar había terminado de sheriff en un lugar rudo como aquel rincón del territorio de Utah. La mañana llegó con el aire fresco de la montaña y una luz dorada colándose por la pequeña ventana de su cuarto. Lyria se levantó temprano, como de costumbre, se lavó la cara en la jofaina y recogió el cabello en su peinado pulcro de siempre. Los domingos tocaba servicio religioso, el único día en que casi todos los vecinos respetables de Alta se reunían. Mineros y comerciantes dejaban el trabajo a un lado para aparentar, al menos una vez por semana, cierta devoción. Eligió su mejor vestido, de algodón verde oscuro con un discreto encaje en el cuello, y lo acompañó con un sombrerito a juego. El camino hasta la iglesia apenas le llevó 10 minutos, y al llegar,
Ya había varias familias charlando en los peldaños de madera. «¡Señorita Venn!», llamó una vocecita. Cira Tate, la hija de Marron Tate, salió corriendo hacia ella. «Papá dice que tuvo problemas en la tienda ayer. ¿Está bien?». Lyria sonrió y le dio una palmadita cariñosa en el hombro. «Estoy perfectamente, gracias, Cira. Tu padre no tiene por qué preocuparse». «No fue papá el que se preocupó», confesó la niña en voz baja. «Rafe Thornwell vino muy temprano y le echó una buena regañina por dejar que esos mineros la molestaran. Papá dice que nunca le había hablado tan serio». Aquello hizo que algo le saltara en el estómago a Lyria, como un pequeño aleteo. «Ya veo», respondió con cuidado. Al final todo se arregló y no pasó nada grave. En ese momento se acercó Maela Hux, su casera, con una expresión que decía más de lo que sus palabras iban a decir. «Buenos días, Lyria. Me han contado que Rafe Thornwell te acompañó a casa anoche. Muy caballeroso por su parte», comentó, con tono pícaro. «Solo estaba cumpliendo con su deber», replicó Lyria sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. «Nada más». «Si tú lo dices, querida». Maela sonrió sin molestarse en disimular. «Solo diré que, en los 3 años que lleva de sheriff, nunca lo he visto escoltar personalmente a ninguna mujer a su casa. Pasara lo que pasara». Antes de que Lyria pudiera contestar, la campana de la iglesia comenzó a repicar, llamando a los fieles al interior. Siguió a los demás al edificio sencillo de madera y tomó asiento en uno de los bancos del fondo. El lugar se llenaba con rapidez, señal de que Alta crecía. Mineros vestidos con su ropa de domingo se sentaban al lado de comerciantes y sus familias, todos mezclados por esta única hora de la semana. Cuando Pastor Talen Cross subió al púlpito para iniciar el servicio, la puerta del fondo se abrió de nuevo. Lyria no necesitó darse la vuelta para saber quién había entrado. Lo adivinó por la manera en que varias espaldas se enderezaron de golpe. Mantuvo la vista al frente, pero sintió el peso de la presencia de Rafe cuando él tomó asiento en la última fila, unas bancas detrás de ella. La ceremonia transcurrió como siempre. Himnos, lecturas y un sermón sobre la importancia de la comunidad y la paciencia con el prójimo. Lyria cantó, inclinó la cabeza durante las oraciones, pero su mente no dejaba de desviarse hacia el hombre sentado detrás. ¿Por qué se había tomado la molestia de enfrentarse a Marron Tate por el incidente del día anterior? ¿De verdad estaba preocupado por ella? ¿O simplemente ponía orden en su territorio? Al terminar el servicio, la gente salió despacio, deteniéndose en los escalones para comentar la semana. Lyria pronto se vio rodeada por las madres de sus alumnos, todas deseando hablar del progreso de sus hijos o de la próxima recitación de fin de curso. Respondió a cada una con paciencia, pero sus ojos se escapaban, buscando entre el ir y venir de sombreros y vestidos una silueta conocida. Al fin lo vio, apartado del bullicio, conversando con un hombre al que reconoció como Barholt, uno de los supervisores de la compañía minera. Rafe vestía más formal que la noche anterior. Camisa blanca limpia, chaleco oscuro, la placa de sheriff brillando bien pulida. El cinturón con la pistola seguía en su sitio, recordándole a cualquiera que, incluso en el día del Señor, la ley en Alta no dormía. Como si hubiera sentido su mirada, Rafe levantó la cabeza. Sus ojos se cruzaron a través del pequeño patio de la iglesia. Durante unos segundos, ninguno apartó la vista, y Lyria sintió de nuevo esa extraña conexión que ya la había inquietado la noche anterior. Entonces la señora Tate le preguntó algo sobre la lectura de Cira, y Lyria se vio obligada a concentrarse en la conversación. Para cuando terminó de hablar con los padres, Rafe ya no estaba. Mientras emprendía el camino de regreso a su cabaña, se dijo a sí misma que no tenía motivos para sentirse decepcionada. El domingo era su día para escribir cartas a Boston y preparar las clases de la semana siguiente. Suficiente trabajo para no estar pensando en el sheriff Thornwell. Justo cuando abrió la puertecita de su cerca, escuchó el galope de un caballo acercándose por detrás. Al darse la vuelta,
vio a Rafe cabalgando hacia ella sobre un hermoso caballo alazán, cuyo pelaje brillaba bajo el sol del mediodía. «Señorita Venn», la llamó, reduciendo el paso hasta caminar al trote suave. «Espero que su mañana haya sido tranquila». «Muy tranquila, gracias», respondió ella, llevándose una mano a la frente para protegerse de la luz mientras lo miraba. «Por lo que he oído, parece que tengo la culpa de que Marron Tate se haya levantado con mala cara hoy», bromeó Rafe. «Hablé con él sobre lo de ayer». Un atisbo de incomodidad cruzó el rostro de Lyria. «En Alta las noticias vuelan», admitió él. «Solo le recordé a Marron cuáles son sus responsabilidades como dueño de negocio. Aún así, le agradezco que se haya tomado la molestia», dijo ella. «¿Le apetecería pasar a tomar un café? Es lo mínimo que puedo ofrecerle después de tanta ayuda». Por un instante, pensó que él rechazaría la invitación. Algo parecido a la cautela le pasó por la mirada. Pero luego asintió y bajó del caballo con una facilidad que hablaba de muchos años en la silla. «Será un honor», respondió, atando las riendas al poste de la valla. «Aunque le advierto que, para la hora de la cena, medio pueblo estará comentándolo». Lyria Venn alzó la barbilla con determinación. «Que hablen lo que quieran. No soy tan delicada como para asustarme por unos chismes». A Rafe Thornwell se le dibujó una sonrisa, suavizando por un segundo aquel rostro normalmente serio y reservado. «Empiezo a darme cuenta, señorita Venn. Dentro de la cabaña, Lyria se dispuso a preparar café mientras Rafe se quedaba cerca de la puerta, algo incómodo, sosteniendo el sombrero entre sus manos. El espacio reducido parecía encogerse aún más, con su figura alta ocupándolo. Y a ella le cruzó por la mente lo impropio que sería, en Boston, recibir sola a un hombre en su casa. Pero en Alta las reglas eran otras. «Por favor, siéntese», indicó, señalando una de las dos sillas de la mesa pequeña. «Y llámeme Lyria, si vamos a ser amigos». Él tomó asiento y dejó el sombrero sobre la mesa. «¿Amigos, entonces?» Pensé que, después del lío de ayer, no querría trato alguno con la ley. «Al contrario», respondió ella sirviendo las tazas. «Me tranquiliza saber que hay alguien aquí que mantiene el orden». Se sentó frente a él, entrelazando las manos sobre el regazo. «Y sospecho que hay más en el sheriff Rafe Thornwell de lo que aparenta». Él bebió un sorbo y la observó por encima del borde de la taza. «¿Y por qué piensa eso?» «Por cómo habla», dijo ella sin rodeos. «Tiene una educación universitaria, ¿me equivoco?» Y reconoció mi acento de Boston porque vivió allí, no por haber pasado unos días. Inclinó ligeramente la cabeza. «Me pregunto qué hace un hombre como usted en un lugar como Alta». Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Rafe. «Es usted perspicaz. La mayoría solo ve la placa y la pistola». «Soy maestra», le recordó ella. «Observar es parte del oficio». Rafe asintió, concediéndole razón. «Estudié Derecho en Harvard. Trabajé en Boston unos años, hasta la guerra». «¿La guerra?» Lyria levantó las cejas, sorprendida. «Luché con el ejército de la Unión», confirmó él. «Después no pude volver a la vida de ciudad. Me fui al oeste, trabajé como marshal y acabé aquí cuando Alta empezó a crecer». Encogió los hombros, como restándole importancia. «¿Y usted? ¿Qué trae a una señorita de Boston hasta un pueblo minero perdido?» Lyria miró su taza, decidiendo cuánto revelar. «Quería algo distinto», dijo por fin. «Mis padres esperaban que me casara bien, que siguiera su mismo camino, pero yo siempre fui inquieta». Respiró hondo. «Enseñar me daba un propósito. Cuando oí que buscaban maestras en los territorios del oeste, pensé que era la oportunidad que necesitaba. ¿Y ha estado a la altura de lo que imaginaba?», preguntó Rafe con una chispa divertida. «Incluso con borrachos y problemas de salón». Ella soltó una pequeña risa. «Quizá precisamente por esas cosas. Boston era seguro, predecible. Aquí me siento viva». Alzó la mirada y lo miró de frente. «Siento que por fin soy quien quería ser.
no quien mis padres esperaban. Algo cambió en el rostro de Rafe, como si comprendiera demasiado bien esa sensación. Eso es un don raro, Lyria, saber con tanta claridad lo que uno quiere. ¿Y usted?, preguntó en voz baja. ¿Ha encontrado lo que busca en el oeste? Él tardó en responder. Pasó un dedo por el borde de la taza antes de hablar. Encontré propósito. La ley es más sencilla aquí, más directa. En Boston todo eran intrigas, jerarquías, política. Negó levemente. Pero claro que hay días en que echo de menos ciertas cosas. ¿Cómo qué?, preguntó Lyria genuinamente interesada. Libros, respondió sin dudar. Conversaciones decentes. Música que no salga del piano desafinado de un salón. Esbozó una media sonrisa. Y restaurantes donde el plato fuerte no sea siempre frijoles con carne salada. Lyria soltó una carcajada, luminosa dentro de la cabaña. He notado esas limitaciones culinarias, bromeó. Aunque Maela Hux hace un pastel de manzana excelente cuando consigue fruta. Siguieron conversando con naturalidad, pasando por libros, recuerdos de viaje, anécdotas de alumnos y paisajes que Rafe había visto en sus años como marshal. Cuando se dieron cuenta, la tarde ya estaba declinando y las sombras se alargaban en el suelo de madera. «Debo irme», dijo él finalmente. «Le he robado todo el domingo». «He disfrutado la compañía», aseguró Lyria llevándose las tazas al lavabo. Rafe se puso de pie y tomó su sombrero. «Gracias por el café y por la conversación. Hacía tiempo que no tenía una así reconfortante». Hubo un instante de silencio torpe, ambos demasiado conscientes de la cercanía entre ellos. Lyria podía percibir el olor leve de jabón y cuero que lo acompañaba. Se atrevió. «Quizá podríamos repetirlo algún día. Tengo libros que podría prestarle». Los ojos de él se suavizaron. «Me encantaría». Se colocó el sombrero con un gesto automático. «Hasta entonces, señorita Venn, y procure no meterse en líos». Ella lo acompañó hasta la puerta. Él desató al caballo y montó con la facilidad de quien ha nacido sobre una silla. «No prometo nada, sheriff», le dijo ella con tono juguetón. «Los problemas me encuentran sin esfuerzo». La risa de Rafe le llegó como una brisa, mientras él se alejaba camino del pueblo. Lyria se quedó de pie junto a la cerca hasta que jinete y caballo desaparecieron, con el corazón más ligero que cuando llegó a Alta. Las semanas siguientes marcaron una rutina que pronto se convirtió en el comentario discreto de muchos en Alta. Cada domingo, después del oficio en la iglesia, era casi seguro ver al sheriff Rafe Thornwell cabalgando su alazán castaño en dirección a la cabaña de Lyria Venn. Pasaba allí varias horas antes de volver a sus obligaciones, como si ese rato tranquilo formara ya parte de su jornada. A veces los veían pasear junto al arroyo que corría detrás del pueblo, hablando tan concentrados que parecían no notar el mundo alrededor. En otra ocasión salieron a caballo hasta un prado cercano, donde las flores silvestres cubrían la hierba como un tapiz de colores. Regresaron con la montura de Lyria adornada de ramilletes, como si el campo entero se hubiera quedado prendido en las crines del animal. La gente de Alta observaba todo aquello con curiosidad, y en general, con aprobación. La maestra y el sheriff formaban una pareja atractiva, y ambos se habían ganado el respeto del pueblo. Si algunos mineros jóvenes se sentían decepcionados al ver que la señorita Venn parecía ya tener el corazón comprometido, al menos eran lo bastante sensatos como para no quejarse donde Rafe pudiera oírlos. Para Lyria, aquellas tardes de domingo se convirtieron en lo mejor de la semana. Rafe le daba una visión del oeste que la ayudaba a orientarse en su nueva vida, y ella, a cambio, le ofrecía conversaciones profundas y ese lazo con el mundo de fuera que él tanto echaba de menos. Hablaban de política, de libros, de noticias lejanas. Compartían recuerdos del este y, poco a poco, con cautela, se iban mostrando más por dentro. Ella supo que había perdido a su hermano pequeño, Dax Thornwell, en Gettysburg, una herida que aún marcaba su forma de ver el mundo después de la guerra.
Rafe descubrió la pasión secreta de Lyria por la astronomía, alimentada por el telescopio de su padre, Edran Ben, y las revistas científicas que ella devoraba desde niña. Los dos admitieron sufrir, a ratos, una nostalgia punzante por los paisajes verdes de su juventud, tan distintos de la belleza abrupta y severa de las montañas de Utah. Lo que ninguno de los dos ponía en palabras era la atracción creciente que los iba envolviendo. Se delataba en las miradas que se alargaban un instante más de lo prudente, en el roce de los dedos al pasarse un libro o una taza, en esos silencios cargados en los que ya no hacía falta decir nada. Lyria se descubría pensando en Rafe en mitad de la jornada escolar, preguntándose dónde estaría, deseando que estuviera a salvo en sus rondas. Rafe, por su parte, se sorprendía a sí mismo dando rodeos innecesarios con el caballo frente a la escuelita, solo para verla a través de la ventana, de pie ante la pizarra. Una tarde cálida de finales de julio, todo cambió. Lyria se había quedado hasta tarde en la escuela, preparando las lecciones del día siguiente. En verano acudían menos niños porque muchos ayudaban en las faenas del campo, pero ella mantenía la disciplina y el nivel para quienes seguían asistiendo. Cuando por fin cerró con llave la puerta del aula, el sol ya caía y alargaba las sombras en la calle principal. La mayoría de los negocios estaban echando el cerrojo, aunque el Golden Spur brillaba aún con lámparas encendidas, y seguiría así hasta bien entrada la noche. Lyria se ajustó el chal sobre los hombros y emprendió el camino a casa, pensando en cómo explicaría al día siguiente la Declaración de Independencia a sus alumnos mayores. Justo al pasar por el callejón junto a la herrería, una mano le atrapó el brazo de golpe y la arrastró hacia la oscuridad. Antes de que pudiera gritar, otra mano le cubrió la boca. El olor a whisky barato y a sudor rancio la hizo casi vomitar. ¿Te acuerdas de mí, maestrita?, susurró una voz ronca junto a su oído. Era Brant Coyle. Tenía ganas de terminar nuestra charla de la tienda. Lyria forcejeó, pero el agarre del minero era de hierro. Alcanzó a distinguir las siluetas de Cormslate y Jed Pike, los otros dos, más al fondo del callejón, esperando. Esta noche el sheriff no está para reclamarte, continuó Brant, con el aliento caliente pegado a su cara. Ha cabalgado hacia la mina del sur por unos problemas. No volverá en horas. Se rió por lo bajo. Tiempo de sobra para que nos conozcamos mejor. El pánico la atravesó, pero se obligó a pensar con sangre fría. Su bolso colgaba de la muñeca con la pequeña Derringer dentro, tan cerca que parecía burlarse de ella. Si lograba mover la mano. Brant la giró para ponerla frente a él, manteniendo una mano firmemente apretada sobre su boca. Ahora vas a portarte calladita y colaboradora, o mis amigos de ahí atrás también se apuntan. ¿Entendido? Lyria asintió, ojos muy abiertos, fingiendo terror absoluto. En cuanto sintió que la presión de su mano cedía un poco, clavó los dientes con toda su fuerza en la palma de Brant. Él soltó un alarido y retiró la mano de golpe. ¡Maldita! Lyria no esperó a que terminara. Alzó la rodilla y le asestó un golpe brutal entre las piernas. Brant se dobló hacia adelante, intentando respirar, y ella aprovechó para zafarse, hundiendo la mano en el bolso hasta cerrar los dedos alrededor de la pistola. Ni un paso más, ordenó, apuntando la Derringer hacia la figura encorvada. La voz le temblaba, pero el pulso que sostenía el arma se mantenía firme. Ninguno de ustedes se mueva. Los otros dos mineros se quedaron clavados, sin haber previsto que su víctima pudiera ir armada. Brant, todavía encogido por el dolor, la miró desde abajo con un odio desnudo. «Te vas a arrepentir», escupió. «Nadie se ríe de mí. Eso ya lo haces tú solo», replicó Lyria, retrocediendo poco a poco hacia la salida del callejón. «Ahora me voy a marchar, y si cualquiera de ustedes me sigue, disparo». Alzó un poco el arma. «Seré maestra, pero mi padre, Edran Ben, se aseguró de que supiera usar esto». Estaba a un paso de la calle cuando Brant se lanzó hacia ella con una rapidez inesperada. El disparo salió casi por instinto.
El estampido de la pequeña pistola retumbó en el espacio estrecho como un cañonazo. Brandt soltó un grito y se llevó la mano al hombro, donde la sangre empezaba a manchar la camisa mugrienta. El estruendo del disparo sacó a la gente de los locales cercanos. Lyria se quedó inmóvil, con el brazo extendido y la derringer aún humeante, mientras los vecinos llenaban el callejón. Entre ellos apareció Doc Elric Boone, que se agachó de inmediato junto al minero herido para examinarlo. «¿Qué ha pasado aquí?», exclamó Marron Tate, el dueño de la tienda, mirando el cuadro con incredulidad. La voz de Lyria sonó lejana, como si viniera de otra persona. «Él me atacó. Los 3 me esperaban aquí». Los murmullos crecieron, mezclando compasión y duda. Brandt, ahora bajo las manos del doctor, empezó a protestar a gritos, jurando que era inocente y que todo había sido un accidente. «Miente. Solo estábamos charlando, y de repente me apuntó con ese arma sin razón alguna». La voz áspera de Brandt Coyle resonó por el callejón. «Eso no es cierto», protestó Lyria Venn, aunque alcanzó a ver cómo la duda se colaba en algunos rostros de la gente que empezaba a rodearlos. Seguía siendo nueva en Alta, aún una desconocida para muchos, mientras que Brandt y sus compañeros habían trabajado en las minas desde que el pueblo era apenas un campamento polvoriento. La multitud se abrió de pronto, y Rafe Thornwell irrumpió entre los cuerpos, el ceño tan oscuro como una tormenta del desierto. Sus ojos recorrieron la escena en un instante. Lyria temblando con la pequeña pistola en la mano. Brandt tirado en el suelo, sangrando, y los otros 2 mineros intentando escabullirse sin llamar la atención. «Pensé que estabas en la mina sur», murmuró Lyria, sintiendo un alivio casi doloroso al verlo. «Regresé antes». Su tono era seco, duro, sin apartar la vista de ella. «¿Estás herida?». Ella negó con la cabeza. «No, pero yo». «Ella me disparó», gruñó Brandt, retorciéndose mientras Doc Elric Boone examinaba la herida. «Sin motivo. Solo hablábamos, sheriff». Y la señorita se volvió loca con ese arma. Rafe ignoró la queja, avanzando hasta Lyria. Con suavidad tomó la pistola de sus manos temblorosas. «Dime qué ocurrió». Su voz bajó, reservada solo para ella. Lyria tragó saliva. Me estaban esperando en el callejón». Empezó con dificultad. «Brandt dijo que tú no estabas en el pueblo y que tenían tiempo de...». No pudo terminar. Un músculo se tensó en la mandíbula del sheriff. «¿Te tocó?». «Me agarró». Luché, logré soltarme y saqué la pistola. Intenté irme, pero volvió a lanzarse contra mí. Por eso disparé. Rafe asintió una vez y giró hacia la multitud. «Doc, ¿qué tan grave está?». Doc Elric Boone levantó la vista. La bala le atravesó el hombro. «Vivirá. Eso sí, no levantará un pico por un buen tiempo». «Perfecto». La voz de Rafe se volvió fría como el acero recién forjado. La señorita Venn se defendió de un ataque. Ya advertía a estos hombres más de una vez por acosar a mujeres en Alta. «Miente», escupió Brandt. «Díganle, muchachos, solo hablábamos con ella». Rafe dirigió una mirada dura a los otros 2. «¿Eso sostendrán? Van a repetir esa historia». Los 2 mineros intercambiaron miradas inquietas, hasta que el más bajo, Corm Slate, tragó hondo y rompió el silencio. «Brandt lleva días planeándolo, sheriff. Desde que usted lo interrumpió en el salón, decía que les iba a dar una lección a los 2. «¡Cállate, Corm!», rugió Brandt, intentando incorporarse pese a que el doctor lo contenía. Pero Corm siguió, decidido a salvar su propio pellejo. Sabía los horarios de la señorita. Sabía que hoy volvería sola de la escuela. Un rumor inquieto recorrió la multitud. Marron Tate, el dueño de la tienda, dio un paso adelante. «Lo escuché anoche en el salón, sheriff», presumiendo que iba a poner en su sitio a la maestrita altanera y a su sheriff. Pensé que era solo borrachera. La expresión de Rafe se endureció aún más, como piedra bajo el sol. «Lo escuché anoche en el salón, sheriff».
presumiendo que iba a vengarse de la maestrita insolente y del hombre de la ley que la protege. Marrón Tate habló con gesto sombrío. No le di importancia. Pensé que era pura borrachera. El gesto de Rafe Thornwell se endureció aún más, como si una sombra atravesara sus ojos. Doc Elric Boone, cuando termine de vendarlo, Brand Coil pasará una temporada en mi calabozo. Luego volvió su atención a los otros dos mineros, ahora completamente amedrentados. Ustedes tienen hasta el amanecer para recoger sus cosas y largarse de alta. No puede hacer eso. Tenemos concesiones aquí, protestó el más alto. Debieron pensarlo antes de conspirar para atacar a una mujer. La voz de Rafe sonó serena, casi gélida. Sus concesiones quedan revocadas, y considérense afortunados de que no los procese como cómplices. Mientras Doc Elric Boone y un par de voluntarios ayudaban a Brand Coil a ponerse en pie para llevarlo a la consulta del médico, Rafe volvió la vista hacia Lyria Venn. La multitud empezaba a disolverse, aunque muchas miradas curiosas seguían posándose sobre ellos. «Déjame llevarte a casa», murmuró él, poniendo una mano firme bajo su codo. Lyria asintió, sintiendo de golpe el temblor que había logrado contener hasta ese momento. Las piernas apenas le respondían, y agradeció la presencia sólida del sheriff mientras cruzaban el pueblo en silencio. Solo cuando llegaron frente a la casita encalada, Lyria sintió que el pecho se le cerraba de emoción. Rafe abrió la puerta para ella, pero dudó antes de entrar. «¿Quieres que me quede? ¿O prefieres que llame a Maela Hux?» «No», respondió Lyria con rapidez, secándose las lágrimas que finalmente habían escapado. «No. Quiero que te quedes un rato si no te importa». Rafe entró, dejando el sombrero sobre la mesa mientras Lyria encendía la lámpara. A su luz cálida, ella pudo ver el polvo en su ropa y el cansancio profundo marcado en sus rasgos. «¿De verdad estabas en la mina sur?», murmuró. «Debes de estar agotado». «Eso no importa ahora». Se dirigió al fogón sin esperar indicaciones. «Siéntate. Te prepararé un té». Lyria obedeció, observándolo mientras llenaba la tetera con movimientos seguros, claramente familiarizado con su pequeña cocina, fruto de tantas visitas dominicales. Cuando el té estuvo listo, él le ofreció una taza humeante y se sentó frente a ella. «Hoy actuaste con un valor que pocas tendrían», dijo Rafe después de que ella diera un sorbo. Cualquier otra mujer habría entrado en pánico. «Tenía miedo», admitió Lyria, «pero mi padre siempre decía que el miedo solo sirve si te afina el entendimiento, no si te deja inmóvil. Tu padre debía de ser un hombre sabio». Los ojos del sheriff la miraban con una suavidad que contrastaba con el hombre duro que había enfrentado al pueblo minutos antes. «Siento que hayas pasado por esto, Lyria. Tendría que haber puesto freno a Brand Coil desde la primera vez. No podías saber que guardaría tanto rencor». Lyria dejó su taza sobre la mesa, las manos ya más firmes. «Estoy bien, y gracias por creerme. Por un momento, con todos mirándome, pensé que...» «Siempre voy a creerte», la interrumpió él, llevándose su mano entre las suyas. «Siempre». El contacto encendió una calidez profunda que le recorrió el brazo hasta el corazón. Permanecieron así un largo instante, unidos solo por ese toque sencillo mientras la lámpara proyectaba sombras suaves en las paredes. «Rafe», murmuró ella, dudosa. Lo que Brand dijo, sobre enseñarnos una lección a los dos, parecía convencido de que había algo entre nosotros, algo más que amistad. Los dedos de Rafe se cerraron un poco más sobre los suyos. «Todo el pueblo lo piensa, Lyria. ¿No te has fijado en cómo nos miran los domingos?» «Sí, pero...» Su mirada se clavó en la de él. «¿Hay algo más?» El silencio que siguió le heló la sangre. Por un segundo temió haber malinterpretado todo, haber imaginado una cercanía que él no sentía. Entonces, Rafe se levantó lentamente, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella, aún sosteniendo su mano.
Desde la primera vez que te vi en aquel salón, algo cambió para mí. Su voz era baja, íntima. He pasado media vida solo, yendo de un pueblo a otro sin quedarme lo suficiente para querer nada. Pero cuando te miro, con delicadeza retiró un mechón de su rostro. Cuando estoy contigo, siento que he encontrado un hogar. Las lágrimas llenaron los ojos de Liria ante la honestidad desnuda de sus palabras. Yo también lo siento, susurró. Vine al oeste buscando libertad, una vida distinta. Jamás imaginé encontrarte. La mano de Rafe subió a su mejilla, limpiando una lágrima con el pulgar. ¿Puedo besarte, Liria Venn? Ella no respondió con palabras. Simplemente se inclinó, cerrando la distancia. El beso fue suave, lleno de promesas y preguntas sin formular. Liria sintió el latido firme del pecho de él bajo su mano. Y durante un momento el mundo entero pareció contener la respiración. Cuando se separaron, Rafe apoyó la frente contra la de ella, respirando con dificultad. «Debería irme», murmuró, aunque no se movió. «Sí», aceptó ella, con una punzada de tristeza. El pueblo ya tiene suficiente que murmurar sin añadir que el sheriff pasó la noche aquí. Él rió quedo. Un sonido grave que ella sintió vibrar bajo su palma. Hablarán de lo de hoy durante semanas. Se incorporó, ayudándola a levantarse. ¿Estarás bien sola? Sí, de verdad. Estaré bien. Brant Coyle está en la cárcel. Sus amigos ya se van del pueblo. Liria levantó la mirada hacia él con una sonrisa temblorosa. Y sé que tú no estarás lejos. Rafe Thornwell se inclinó y la besó de nuevo, corto pero lleno de una ternura que le estremeció el corazón, antes de tomar su sombrero. «Cierra la puerta cuando salga», le indicó con voz suave. «Vendré por la mañana para acompañarte a la escuela». «Me encantaría», respondió Liria en un murmullo. En la puerta, él se volvió, el gesto ensombrecido por una sinceridad profunda. «Liria, quiero que sepas que esto no es solo por lo que ocurrió hoy. Llevo semanas sintiendo todo esto. Solo no sabía cómo decírtelo, ni si tú sentías lo mismo». «Lo sé», aseguró ella. «Yo también lo he sentido. Cada domingo, cada conversación, cada momento juntos. Todo nos ha llevado aquí». La sonrisa que iluminó el rostro de Rafe transformó su semblante serio en uno cálido, casi vulnerable. Luego se giró y salió a la noche. Liria lo observó hasta que su silueta se perdió entre las sombras, y entonces cerró la puerta con cuidado, tal como él le había pedido. A pesar del miedo vivido horas antes, su pecho estaba ligero, casi sereno. Había llegado a Alta buscando libertad, un comienzo nuevo. Pero había encontrado algo insospechadamente precioso. La posibilidad de un amor con un hombre que veía su fortaleza y respetaba su valentía. La mañana siguiente amaneció luminosa, un sol claro bañando Alta con un resplandor dorado. Liria había dormido sorprendentemente bien. El agotamiento emocional la había llevado a un sueño profundo, sin sobresaltos. Se levantó temprano, se lavó el rostro y se vistió con un vestido azul pálido, ese que Rafe había dicho una vez que resaltaba el color de sus ojos. Justo cuando terminaba de desayunar, alguien llamó suavemente a la puerta. Al abrir, la visión de Rafe Thornwell, afeitado y con camisa limpia, le calentó las mejillas al recordar los besos de la noche anterior. «Buenos días», saludó ella, súbitamente tímida. «Buenos días», respondió él con una sonrisa apacible. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», aseguró Liria, cerrando la puerta al salir. «Aunque imagino que seré el tema principal entre los niños hoy». «Todo el pueblo habla de ello», confirmó Rafe, ofreciéndole el brazo mientras comenzaban a caminar hacia la escuela. «Pero casi todos a tu favor. Están impresionados por cómo manejaste la situación». Liria enganchó su mano en el brazo de él, consciente de la seguridad tranquila que emanaba su presencia.
¿Y Brant Coil? ¿Cómo está? Malhumorado pero vivo, respondió Rafe. Doc Elric Boone dice que la herida está limpia, nada grave. Estará listo para el juicio cuando llegue el juez itinerante el próximo mes. Rafe bajó la mirada hacia ella. Necesitarás testificar si estás dispuesta. Lyria no dudó ni un segundo. Claro que sí, respondió con firmeza. No pienso permitir que Brant Coil vuelva a amenazar a nadie. Caminaron un rato en silencio apacible, saludando con un gesto a las gentes del pueblo, que les devolvían miradas cómplices y sonrisas que hablaban por sí solas. Era evidente que todo el mundo ya intuía el cambio entre ellos. He estado dándole vueltas a algo, dijo al fin Rafe Thornwell, cuando la escuelita apareció al fondo del camino. Sobre nosotros, y sobre lo que viene. El corazón de Lyria dio un pequeño salto. ¿De veras?, murmuró. Rafe se detuvo y se giró por completo hacia ella. Su expresión era seria, casi vulnerable. Lyria, sé que todo esto llega rápido. Apenas llevamos poco tiempo conociéndonos. Y después de lo de anoche, no quiero que pienses que intento aprovecharme de tu fragilidad, ni que espero algo de ti por lo que pasó entre nosotros. Lo sé, respondió ella con suavidad, tocada por su preocupación. Rafe respiró hondo. Bien, porque lo que quiero decirte es que siento algo muy profundo por ti. Mucho más de lo que imaginé posible después de todo lo que he visto y vivido. Y aunque no quiero apresurarte, necesito que sepas que mis intenciones contigo son honorables. Que sí veo un futuro a tu lado. Si tú lo aceptas. A Lyria se le humedecieron los ojos por segunda vez en menos de un día. Rafe Thornwell, ¿me estás pidiendo matrimonio?, preguntó con la voz temblorosa. Un leve rubor subió a las mejillas bronceadas del sheriff. No exactamente, todavía no. Solo estoy diciéndote dónde está mi corazón. La propuesta llegará cuando estés lista para escucharla, ni un minuto antes. Ella soltó una risa suave, una risa que parecía brotarle desde el pecho. Debajo de esa placa de sheriff. Sí que hay un caballero, ¿eh? Hago lo que puedo, respondió él con seriedad tranquila, especialmente cuando se trata de personas que me importan. El gesto de Lyria se volvió tierno. Se apoyó en las puntas de los pies y le besó la mejilla sin preocuparse por quién pudiera verlos. Gracias por eso. Y por darme tiempo, susurró. Pero deberías saber algo. Le sostuvo la mirada con valentía. Mi corazón ya está junto al tuyo, Rafe. La sonrisa que iluminó el rostro de él fue como un amanecer sobre las montañas. Apretando su mano una sola vez, la dejó ir mientras seguían caminando hacia la escuela, donde ya algunos alumnos esperaban. Volveré al final del día, prometió Rafe al llegar a los escalones, para acompañarte a casa. Lo esperaré, contestó Lyria, mirándolo marchar hasta perderlo de vista. Las semanas siguientes le dieron a la vida de Lyria un ritmo nuevo. Cada mañana, Rafe la llevaba hasta la escuela. Cada tarde, él la aguardaba al sonar la campana y los niños salían corriendo. Los domingos continuaron como siempre, pero ahora había algo distinto. Caminatas por el arroyo donde podían hablar sin interrupciones, pequeñas comidas en el prado cubierto de flores silvestres, besos robados cuando estaban seguros de que nadie los veía. Llegó agosto y con él el fin del curso de verano y la llegada del juez itinerante. El juicio de Brant Coil fue corto pero riguroso. Lyria declaró con entereza, relatando el ataque con claridad serena. Cuando el juez sentenció al muchacho a 6 meses en la prisión territorial por agresión y secuestro frustrado, un suspiro colectivo recorrió Alta. El pueblo estaba creciendo, dejando atrás su pasado de campamento minero. Ya no se tolerarían actos así. Con el otoño, Rafe comenzó a llevarla en paseos más largos por los alrededores. Valles escondidos donde los álamos se volvían oro puro, lagos tan quietos que reflejaban el cielo entero, y antiguos petroglifos grabados por pueblos originarios siglos atrás. En esos recorridos compartieron historias y silencios,
desnudando poco a poco sus vidas. Rafe le confesó que no había dejado Boston solo por inquietud, sino porque su prometida había roto el compromiso al verlo regresar marcado por la guerra. Ella quería al abogado alegre que conoció antes, explicó sentado junto a un arroyo. No al hombre con pesadillas y cicatrices. Su pérdida, respondió Lyria apretando su mano. Y no puedo decir que lo lamento, porque eso te trajo al oeste. Luego fue ella quien abrió su corazón. Mis padres me habían arreglado un compromiso, confesó, el hijo de un viejo amigo suyo. Muy correcto, y tremendamente aburrido. Me negué y mi padre amenazó con cortarme el dinero, así que pedí este puesto para demostrar que podía sostenerme sola. Rafe soltó una carcajada suave. Terca e independiente. Sí que lo llevas en la sangre. Lo dice el hombre que dejó una carrera prometedora por convertirse en alguacil, en medio de la nada, respondió ella sonriendo. Cuando las primeras nieves cubrieron las cumbres, todo el pueblo ya los trataba como pareja. Los invitaban juntos a cenas, a reuniones, y muchos daban por sentado que tarde o temprano habría boda. Ninguno de los dos tenía prisa. Rafe era cuidadoso de no presionarla. La ocasión llegó sin buscarla, durante la celebración navideña del pueblo. Alta había crecido mucho en pocos meses. Tiendas nuevas, familias nuevas, un salón comunitario recién construido y decorado con ramas de pino y cintas. Un enorme árbol de Navidad brillaba con velas y adornos hechos a mano. Lyria, con un vestido rojo profundo que había encargado desde Salt Lake, conversaba con padres y alumnos, recibiendo elogios por la presentación de los niños. Desde el otro extremo del salón, Rafe la observaba con admiración tranquila, maravillado por lo natural que se había vuelto su lugar en la comunidad. Cuando ella levantó la vista y encontró sus ojos, la sonrisa que le dedicó fue como una luz que lo llamaba a casa. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a terminar y las parejas bailaban al ritmo de la pequeña banda, Rafe tomó la mano de Lyria y la guió hacia afuera. La noche era fría y limpia, con estrellas ardiendo sobre ellos como brasas suspendidas en el cielo de invierno. El aliento de ambos formaba nubecitas blancas que flotaban en el aire helado, mientras permanecían en el porche del salón comunitario. ¿Tienes frío?, preguntó Rafe Thornwell, al notar un leve temblor en Lyria Venn. Un poco, reconoció ella. Pero es precioso aquí afuera. Él se quitó el abrigo sin pensarlo y lo colocó sobre sus hombros, dejando en la tela el calor reciente de su cuerpo. Tengo algo para ti, murmuró, metiendo la mano en el bolsillo del chaleco. Un regalo de Navidad. Los ojos de Lyria se agrandaron cuando él sacó una cajita de terciopelo. Rafe, ya sé que quedamos en darnos regalos mañana, dijo él, con una inseguridad poco habitual en su voz. Pero quería entregártelo a solas. Con dedos cuidadosos, abrió la caja y reveló un anillo. Una perla engastada en oro, con 2 pequeños diamantes a los lados. Elegante, sencillo, justo del estilo que Lyria habría elegido. Era de mi madre, explicó Rafe con suavidad. Lo único que conservé cuando dejé Boston. Lyria miró el anillo y luego su rostro, sintiendo su corazón golpear contra el pecho. Rafe, estás... Él tomó su mano sin apartar los ojos de los suyos. Lyria Venn. Desde el instante en que entraste en mi vida, todo dio un vuelco. Su voz tembló apenas. Trajiste luz, alegría. Me recordaste por qué soy un hombre de ley. Y te amo, con todo lo que soy. Me concederías el inmenso honor de convertirte en mi esposa. Las lágrimas brotaron en los ojos de Lyria, helándose en sus pestañas por el frío. Sí, susurró. Sí, Rafe. Sí, quiero casarme contigo. La sonrisa de él brilló como un medallón bajo el sol mientras deslizaba el anillo en su dedo. Luego la atrajo entre sus brazos. El beso que compartieron empezó tierno, pero pronto se volvió profundo cuando ella rodeó su cuello sin preocuparse por las miradas curiosas desde las ventanas del salón. Cuando se separaron, algo sin aliento,
Él apoyó la frente sobre la de ella. Pensé que quizá querrías más tiempo, admitió. Han pasado solo unos meses. Yo lo supe desde aquella noche en tu cabaña, contestó Lyria, acariciando la línea de su mandíbula, cuando te arrodillaste y dijiste que habías encontrado un hogar. Porque eso eres para mí, Rafe. Mi hogar no es Boston, ni siquiera Alta. Es donde estés tú. Regresaron al salón de fiesta tomados de la mano, el anillo de perla brillando bajo la luz de las velas. La noticia de su compromiso se esparció de inmediato, acompañada de felicitaciones, brindis y miradas satisfechas de quienes llevaban tiempo prediciendo ese desenlace. Más tarde, mientras danzaban entre la calidez del pueblo y el aroma a pino, Lyria recordó aquella primera noche en la cantina, el miedo, la esquina oscura, Brant Coyle y sus amigos acorralándola, y cómo Rafe había aparecido como un ángel justiciero, diciendo aquellas palabras que nunca olvidaría. Ella está conmigo. No se habían equivocado. Ella estaba con él, por elección, por amor, por ese deseo común de construir algo firme en aquel rincón salvaje y hermoso del oeste. Se casaron en un día luminoso de primavera, en abril de 1877. Las montañas aún guardaban nieve en las cumbres, pero el valle rebosaba vida nueva. Todo el pueblo asistió a la ceremonia, celebrada en la iglesia donde se habían visto por primera vez a través de la congregación. Lyria llevaba un vestido de seda marfil pedido a San Francisco, el velo de encaje de su madre y un ramo de flores silvestres recogidas por sus alumnos. Rafe, impecable con un traje negro nuevo, la esperaba en el altar con una expresión tan llena de alegría que varias mujeres del pueblo se emocionaron incluso antes de empezar. Cuando ella llegó a su lado y le tomó las manos, ambos sintieron que habían estado avanzando hacia ese momento, desde que se miraron por primera vez. Los votos fueron sencillos pero profundos. Amor, cuidado, apoyo, construir una vida digna del regalo que se habían encontrado. Cuando Pastor Talencross los declaró marido y mujer, el beso de Rafe fue tierno y apasionado a la vez, reflejo perfecto del hombre que era. La fiesta se prolongó hasta entrada la noche. Mesas rebosantes, con comida aportada por cada casa de Alta, música de los vecinos, bailes bajo faroles colgados a lo largo de la plaza. Incluso Maela Hux, ya en sus 60, se animó a mostrar un viejo baile de su juventud, provocando risas y aplausos. En medio del bullicio, Rafe llevó a Lyria un momento junto al arroyo donde habían pasado tantos domingos. ¿Feliz, señora Thornwell?, preguntó rodeando su cintura. Completamente, aseguró ella, girándose para mirarlo de frente. Aunque admito que tengo curiosidad por nuestro nuevo hogar. Ha sido muy misterioso con eso. Rafe sonrió con un aire enigmático. No está lejos. Podemos ir mañana, si quieres. Prefiero verlo esta noche, esposo, dijo ella alzando una ceja. Al fin y al cabo, ahí pasaremos nuestra noche de bodas, ¿no? Un destello ardiente cruzó los ojos de Rafe. Si eso deseas, respondió, su voz baja encendiendo un escalofrío en ella. Se despidieron entre bromas y miradas pícaras del pueblo. Rafe había preparado un carruaje en lugar de caballos para que Lyria pudiera mantener su vestido intacto. Tomaron el camino bien cuidado que se internaba en las lomas al este. A los 20 minutos, coronaron una pequeña colina. Y Lyria se quedó sin aire. Una casa se levantaba en un claro natural, rodeada de pinos, con un arroyo cercano y las montañas enmarcando el horizonte. Era más grande que una cabaña común, construida con troncos rectos, un amplio porche envolviendo dos lados. Luz de lámparas brillaba desde las ventanas, y humo tibio salía de la chimenea de piedra. Rafe, es preciosa, susurró Lyria mientras él la ayudaba a bajar del carruaje. ¿Cuándo? ¿Cómo hiciste todo esto?, preguntó Lyria Venn, todavía asombrada. Empecé a levantarla el otoño pasado, explicó Rafe Thornwell, claramente encantado con su reacción. Tuve ayuda de algunos amigos del pueblo.
Lo mantuvimos en secreto para darte la sorpresa. ¿De verdad te gusta? Me encanta, aseguró ella tomando su brazo mientras caminaban hacia la casa. Nuestro propio hogar, lejos del bullicio pero cerca de Alta, es perfecto. Rafe se detuvo un instante en el umbral, de pronto muy serio. Hay otra cosa, dijo, tomando las dos manos de Lyria entre las suyas. Me han ofrecido de nuevo un puesto como mariscal federal. Significa viajar de vez en cuando, pero también mejor sueldo y más autoridad para atender lo que está pasando en toda la región. Quise hablarlo contigo antes de decidir. Lyria apretó sus dedos. ¿Es lo que tú quieres? El trabajo, sí, admitió. Estar lejos, ya no tanto, ahora que te tengo a ti. Pero sé que podría hacer un buen servicio en ese puesto. Entonces acéptalo, respondió ella sin titubear. Yo sabía quién eras cuando me enamoré de ti, Rafe. Un hombre entregado a la justicia y a proteger a los demás. Nunca te pediría que fueras menos que eso. En los ojos de Rafe se mezclaron el alivio y el amor. Lo hablaremos con calma, prometió. Luego, una sonrisa lenta fue ensanchándose en su rostro, mientras la alzaba en brazos, arrancándole una carcajada sorprendida. Creo que hay una tradición sobre cargar a la novia al cruzar el umbral. El interior era tan cuidado como el exterior. Una sala amplia con chimenea de piedra, sillones cómodos y estanterías ya medio llenas de libros. En un extremo, la cocina con su estufa moderna y alacenas surtidas. Pero fue lo siguiente lo que llenó los ojos de Lyria de lágrimas. Una habitación pequeña, junto a la sala, se abría hacia una ventana con vista a las montañas. Había un escritorio y más estantes vacíos, esperando libros. Pensé que te gustaría tener un rincón para preparar tus lecciones, explicó Rafe, observando cada gesto de ella. ¿O para escribir? Me contaste que te gusta la poesía. Lyria se volvió hacia él, abrumada por tanto detalle. Has pensado en todo, dijo en voz baja. Esta casa no es solo una construcción, es un hogar que has levantado para nosotros. Para nuestro futuro. La corrigió suavemente, atrayéndola a su pecho. Para la familia que quizá tengamos algún día, si tú quieres. Sí quiero, respondió Lyria, apoyando la cabeza en su corazón. Mucho. Más tarde, ya de madrugada, con la luz de la luna colándose por la ventana del dormitorio, y Lyria acurrucada en los brazos desnudos de Rafe, ella repasó en silencio el camino que la había traído hasta allí. De una vida protegida en Boston a una escuela en un pueblo minero. De una noche de miedo en un salón lleno de borrachos a enamorarse del hombre que entró a defenderla. ¿En qué piensas?, murmuró Rafe, somnoliento y satisfecho. Lyria sonrió en la oscuridad, dibujando círculos perezosos sobre su pecho. En lo agradecida que estoy de haber quedado atrapada en aquella cantina, y de que tú entraras y me reclamaras como tuya. Él soltó una risa baja que le vibró bajo la oreja. Yo diría que fue al revés, amor. Tú me reclamaste a mí. Me atrapaste el alma entera en cuanto te plantaste frente a esos mineros con la cabeza en alto. Ella se movió un poco para verle el rostro, plateado por la luz de luna. Quizá nos reclamamos los dos, sugirió. Dos personas que tenían que perderse en el oeste para poder encontrarse. El beso de Rafe fue la respuesta perfecta, tierno y ardiente al mismo tiempo, como un resumen de todo lo que sentía por ella. Y mientras Lyria se rendía a la marea de deseo que volvía a encenderse entre ambos, supo, hasta en los huesos, que cualquiera que fuera la aventura que les esperara, cualquier prueba o alegría que trajera la vida, la enfrentarían como desde aquella primera noche, juntos, enlazados por un amor nacido del valor y convertido en algo imposible de romper. Los años siguientes trajeron cambios tanto a Alta como a la vida de los Thornwell. Rafe aceptó el puesto de mariscal federal, lo que a veces lo mantenía lejos de casa, pero también le permitió influir de verdad en el desarrollo del territorio. Lyria siguió dando clases hasta la primavera de 1879, cuando el nacimiento de su primer hijo, un niño al que llamaron Wynne, por Edram Ben, el padre de ella,
la llevó a dejar su papel formal en la escuela, aunque continuó muy involucrada en todo lo relacionado con la educación en Alta. A Gwyn le siguió una hermanita, Lene, en 1881, y otro hermano, Kieran, en 1883. La Casa de las Lomas creció al ritmo de la familia. Rafe fue añadiendo cuartos y ampliando el porche desde donde, en las tardes de verano, veían jugar a sus hijos mientras el sol se escondía detrás de las montañas. Alta también cambió, de campamento minero a comunidad asentada. Llegó el ferrocarril, aparecieron nuevos negocios. Para 1885, el pueblo ya tenía un edificio escolar propiamente dicho con 3 maestros, un banco, un periódico y hasta un pequeño hotel para viajeros. Brand Coyle, al salir de la prisión, tuvo la prudencia de buscar fortuna en otro lado. Y la fama de Alta como pueblo respetuoso de la ley creció gracias a la mano firme de Rafe. En medio de todo, la alianza entre Rafe y Lyria siguió siendo la roca sobre la que se apoyaba su vida. Pasaron inviernos duros, como aquel en que Gwyn enfermó de neumonía. Sintieron la presión del dinero cuando falló la minería. Lloraron la muerte de Edran Ben y más tarde de Mara Ben. Pero cada golpe los encontró del mismo lado y salieron de cada crisis más unidos. También celebraron muchas dichas. Los primeros pasos y palabras de los niños, logros de la comunidad, avances en el trabajo de ambos. Cuando en 1890 ofrecieron a Rafe un puesto como juez, que le permitía quedarse definitivamente en Alta, organizaron una fiesta que casi igualó en alegría a la de su boda. Conforme crecían, los hijos escuchaban una y otra vez la historia de cómo se conocieron sus padres, el relato de la maestra atrapada en el salón y del sheriff, que la señaló ante todos diciendo, «Ella está conmigo». Se volvió leyenda familiar, adornado un poco más en cada versión, hasta que Rafe protestaba entre risas que ya no se reconocía en ese héroe del que hablaban sus propios hijos. Lyria Venn siempre solía decirle, con una ternura que le nacía del alma, «Para mí siempre fuiste un héroe, desde aquella primera noche», mientras su mano buscaba la de Rafe Thornwell como un reflejo natural, tan simple como respirar. En su 20º aniversario de bodas, en 1897, con sus hijos casi ya adultos y Alta convertida en un pueblo próspero de más de 2,000 habitantes, Lyria y Rafe regresaron al viejo Golden Spur, que ahora era un hotel y restaurante respetable, lejos del bullicio y los excesos de su pasado. Los atendió el nieto de Marron Tate, quien hacía años se había mudado a Salt Lake City. Después de cenar, caminaron por las calles de la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo, comentando lo que había cambiado y lo que aún permanecía. La antigua escuelita donde Lyria enseñó durante tantos años se había transformado en la biblioteca del pueblo, bautizada con su nombre por su dedicado servicio. Y la vieja cárcel donde Rafe comenzó su labor de justicia era ahora una exposición histórica, pues la ciudad había construido un nuevo edificio en las afueras. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Rafe mientras avanzaban del brazo bajo la luz suave de los nuevos faroles de gas. De haber venido al oeste, de habernos quedado en Alta. Pudimos volver a Boston cuando ya teníamos medios. Lyria se detuvo y lo miró de frente. A sus 43 años seguía teniendo una belleza serena, con mechones plateados en su cabello castaño, y los ojos igual de vivos que cuando él la vio por primera vez. «Jamás», respondió con firmeza. «Ni un solo momento. Aquí construimos nuestra vida, nuestra familia. Aquí me encontré a mí misma. Y te encontré a ti. ¿Cómo podría lamentarlo?» Rafe sonrió. Esa sonrisa que siempre transformaba su rostro como si volviera a ser el joven sheriff que había entrado al salón aquella noche. El juez Thornwell era ya una figura respetada en todo el territorio, conocido por su rectitud y su justicia. Pero para Lyria, él seguiría siendo el hombre que abrió paso entre borrachos y peligro, pronunciando 4 palabras que le cambiaron la vida para siempre. «Te amo, Lyria Thornwell», susurró,
inclinándose para besarla bajo un cielo tachonado de estrellas, tan brillantes como la primera noche que estuvieron juntos. Más con cada día que pasa. «Y yo a ti», respondió ella, rodeándolo con los brazos. «Mi sheriff, mi juez y mi corazón». Camino a casa, en ese lugar que había cobijado a su familia durante 2 décadas, Lyria pensó que la vida rara vez sigue los caminos que imaginamos. Ella había llegado al oeste buscando independencia y un poco de aventura, sin sospechar que encontraría un amor que definiría toda su existencia. Rafe, por su parte, buscaba un nuevo comienzo, nunca esperando hallar a alguien que realmente lo viera, lo entendiera y lo amara por completo. Y sin embargo, allí estaban, 20 años después, caminando juntos por un pueblo que había sido testigo de cada capítulo de su historia, desde aquella noche decisiva. De una maestra atrapada por hombres ebrios en un salón, y de un sheriff vaquero, que la reclamó con una calma que hizo temblar paredes. Habían levantado algo verdaderamente extraordinario. Una vida llena de cariño, propósito, y la tranquila felicidad de superar obstáculos tomados de la mano. Al llegar a su hogar, con la luz tibia escapando por las ventanas y las risas de Win Thornwell, Lene Thornwell y Kieran Thornwell flotando en el aire nocturno, ambos supieron con absoluta certeza que cualquier aventura que les aguardara más adelante, la enfrentarían del mismo modo en que habían enfrentado todo desde aquella noche en el viejo Golden Spur, juntos, enlazados por un amor nacido del valor y convertido en algo que ningún viento del oeste podría quebrar. Esa, pensó Lyria, era la verdadera herencia de su historia en la frontera salvaje. No el peligro, ni el drama de cómo se conocieron, ni siquiera las dificultades vencidas, sino la alianza sólida que construyeron día a día, año tras año, levantada sobre respeto, pasión y una devoción que no titubeaba. Un legado que viviría más allá de ellos, transmitido a sus hijos y nietos. Una prueba luminosa de cómo el amor puede transformar destinos y abrir caminos que jamás imaginamos. Y pensar que todo había comenzado con aquellas palabras pronunciadas en un instante de riesgo y destino. Ella está conmigo.